Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos de vuelta en Combinación Clave y estamos ya con la sección que se denomina El Mostrador en la Clave. Mirko Macari y Santiago Escobar del equipo del Mostrador están con nosotros. Mirko, Santiago, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. ¿Qué fin de semana más? El Día del Trabajador, se desarma todo lo que estaba tan prístinamente armadito. Claro que pegado un poquitito con palito fósforo, pero estaba armado. Y hoy día tenemos otra vez un compás de espera por la incertidumbre de lo que pueda pasar. Bueno, estamos Mirko, frente a un nuevo escenario político. Hoy día despertamos con un nuevo escenario. Despertamos con un nuevo escenario político. Si este espacio político que se llama la Concertación y después su hija putativa, la nueva mayoría, fuera una serie de Netflix, muy probablemente estamos asistiendo a la última temporada. Vimos algunas primeras temporadas con episodios notables, épicos, ¿no? Y estamos en esta última temporada asistiendo a algo que los guionistas muy probablemente dibujarían como un matrimonio en una etapa bastante compleja de su relación, sin afecto, sin sexo, con bastante desidia, y están enfrentados a entonces dos caminos. Tienen un camino que es la terapia, que era la primaria, ¿no? Que era el camino que habían seguido siempre cuando habían estos niveles de conflicto, siempre menores los niveles de conflicto, pero la terapia había funcionado. Y tomaron el otro camino, que es el Chipre Libre. Démonos un tiempo. Y había una teleserie que se llama Chipre Libre, ¿no? Y ahí puede pasar cualquier cosa. Porque pueden aparecer amantes, pueden aparecer circunstancias que dinamitan definitivamente lo que el terapeuta hubiera tendido a juntar, ¿no? Hoy día tiende a la dispersión, lo hemos hablado aquí antes, estamos en un ciclo que tiende a la fragmentación y a la dispersión, y este hecho lo confirma. Antes de darle la palabra a Santiago, solo una cosa. Cuando dijimos acá en marzo, oye, va a haber primarias, porque la Carola Goich tiene, ella, la decisión tomada de que va a ser una candidata en primarias. Y hay una razón para eso, que es que se requiere una fuerza organizada, parlamentaria, que le asegure una determinada cantidad de cupos al partido, y la presión de los parlamentarios en ejercicio que van a la reelección va a ser decisiva. Y hoy día nos encontramos frente a un escenario de peso. Lo único que podemos decir es que en política, justamente cuando se dice 2 más 2 no es 4, es esto. Por mucho que haya una racionalidad que los hombres, un derrotero lineal, que los seres humanos queramos ver o visualizar dentro de nuestras posibilidades cognitivas, operan los griegos acá, ¿no? Los dioses mueven los hilos desde lugares que no contemplamos y no van por el mundo de la lógica política tradicional, porque pasan cosas adentro que nos superan en nuestra capacidad de comprensión. yo tengo la sensación, Santiago y Mirko, que, y se lo pregunté ayer a Carolina Goy, se lo acabo de preguntar a Jorge Pizarro, que si es que la decisión del Partido Socialista hubiese sido llevar a Lago, no creo que el Partido Demócrata Cristiano hubiese decidido llevar a Carolina Goich a su candidata a primera vuelta. Tengo la impresión de que Guillé es visto como menos factotum, menos, si tú quieres, menos respetable que Ricardo Lagos a la hora de tomar una decisión como esta y de alguna manera poner en jaque a la coalición. Mira, llevando a fondo, disculpen la voz, pues me agarró un resfriado así. Estamos los dos estamos en la misma. Pero llevando a fondo el análisis del Partido del Orden que le gusta a Mirko, que él es el creador casi ideológico de esta cosa, yo creo que ningún partido tipo democracia cristiana va a aceptar que uno chiquitito del fondo le ordene la casa.
Yo creo que, además, creo que las actuales circunstancias, con una nueva ley electoral en materia parlamentaria, el albur que se corre va a servir. 2 candidatos a primera vuelta de las elecciones de la coalición que está gobernando, que no es una coalición programática ni cosa por el estilo, fue un acuerdo electoral, un acuerdo suscrito directamente con el presidente de la República, con Michelle Bachelet. Michelle Bachelet avasalló a todo el mundo cuando se hizo la nueva mayoría, los convocó a una nueva mayoría, no les preguntó, mire, vamos ella a hacer una impuso nueva... el término en su Ella discurso en el impuso los bosque. términos. Y sería. Entonces, yo tengo la sensación que no se han sacado todas las consecuencias porque la decisión es muy pesada. Es muy pesada por lo siguiente, porque hoy día los ministros demócratas cristianos dentro del gobierno valen menos. Ahora, es verdad que no tienen una coalición, no es una coalición la que está gobernando un personaje que se llama Michelle Bachelet. Y su amigo. Hay que preguntarle... ¿ah? Michelle Bachelet y su amigo. Y su amigo, claro. Y hay que preguntarle, ¿no es cierto?, a Michelle Bachelet si qué le parece esta cosa. Pero lo cierto es que lo que venía ocurriendo dentro de la coalición gobernante era una cuestión muy de fondo. Nadie, ni Guillier, ni Carolina Goich, ni nadie, menos Lago le disparó desde el púlpito, dentro de la Moneda, cuando la presidenta estaba afuera, le disparó al gobierno. Con la complicidad de Jorge Burgos. Con la complicidad de Jorge Burgos. Esa era la agenda de ellos. Y esa era la agenda. Bueno, de que este era el peor gobierno que teníamos. Y nadie se quiere hacer cargo de eso. Y el principal activo que ha tenido siempre un oficialismo es el control del gobierno en un sistema presidencial, con mucho poder, con mucha capacidad de dejarse caer sobre el escenario político y tomar iniciativas, en fin. Estamos viviendo el estertor de ese modelo. Y entonces, siendo consecuente, la verdad es que la democracia cristiana no ganaba mucho porque las cuentas de Nacho Walker no son malas. Nacho Walker dice lo siguiente: el partido está entre 13 y 15%. Si mantenemos ese volumen de voto, vamos a tener entre 15 y 25 parlamentarios. O sea, no vamos a descender a una manera dramática. Segundo, esta es la cuenta, dice, aquí la pega hay que hacerla fuera de los que están viniendo a votar. Tenemos 65% del electorado afuera, por lo tanto hay que salir a cautivar. Salgamos con este trencito que tenemos, ¿no es cierto? Tenemos una señora rubia, de ojos azules, en fin, enérgica, en fin. Y la gente recuerda poco las promesas, y entonces lo más probable es que se van a volcar, o tratar de volcarse a una campaña, y de repente les podría resultar, porque las cosas tal como están, para no repetir lo que decimos siempre aquí, ¿no es cierto? Nosotros, tan líquidas, decimos. Pero lo que quiero decir es lo siguiente: el milloncito, 2 millones de gente más a votar, y si se vuelca, eso es mayoritariamente Frente Amplio. Tenemos una segunda vuelta Piñera con la Bea Sánchez. Yo tengo la impresión de que Alejandro Guillier es un buen candidato en esta ambigüedad. En esta ambigüedad, el 65% de la gente en la casa, que no está esperando asaltar los cuarteles de invierno ni cosa por el estilo, que se mueve por cuestiones puntuales, que la apuesta de él a ser independiente, si le resulta, le va a dar una fuerza adicional y va a mover, ¿no es cierto?, una estructura que él hoy día no tiene. Él hoy día es tributario de los partidos políticos. Yo me recuerdo de una cosa. Ustedes se tienen que acordar que Frey venía creciendo en la elección del 2010 como la espuma. El 2009. El 2009. Como la espuma, hasta que lo abrazaron en Rancagua, Camilo Escalona y los partidos, ¿no es cierto?, y se estancó Frey. En ese momento, cuando desaparecieron los océanos azules, en fin, qué sé yo, y apareció con... esto es lo mismo, no viene renovado, no viene marcando una pauta por fuera, porque Frey no era el elegido. Entró Tironi al comando. Y entró Tironi al comando y lo mismo. Entonces tengo la sensación de que hoy día... Mira, pero mira, una cosa más, Fernando y Mirko. El tema básico, fundamental, yo lo dije aquí la semana atrás, es la mayoría parlamentaria.
Y ahí hay que poner la ficha. El presidente que llegue, Piñera, en fin, a menos que quieran hacer un ejercicio autoritario o de sorpresa, va a necesitar mucho diálogo, mucha negociación para armar las mayorías que tiene que armar. Yo conversé anoche con Carolina Goich y en algún momento dado al final, cuando ya terminó la entrevista, ella me dijo que ella creía que se podía generar la posibilidad de una lista única parlamentaria, incluso con 2 candidaturas presidenciales, lo que es complicado, en verdad, es complicado, porque la coalición, tú acabas de escuchar a Jorge Pizarro, él acaba de decir, la nueva mayoría murió, no tiene ninguna viabilidad como está con esta decisión que tomamos, y la presidenta tendrá que decidir si es que hace alteraciones en el gobierno con los ministros o los subsecretarios, porque no cabe la menor duda que viene un escenario nuevo donde van a haber 2 candidatos que van a competir, por mucho que ambos digan de que el objetivo final es derrotar a Sebastián Piñera, van a competir entre ellos, y eso va a tensar las potencialidades que se den en materia de listas parlamentarias. Por lo tanto, y las obras son la energía en las elecciones regionalizadas de los distritos, de los parlamentarios. O sea, necesitáis obras, necesitáis promesas, necesitáis lucas, y eso lo tiene el gobierno, no tiene nadie más. Aquí hay un tema que es tremendo. Yo no creo que haya, porque ¿de dónde van a sacar tanta mujer? Sino, ¿de dónde van a sacar para cumplir con la ley de cuotas? Se les enreda todo. Van a ir en 2 listas parlamentarias, Fernando. Incluso si tuvieran un candidato, que les sería más fácil. Pero van a haber 2 listas parlamentarias porque no hay cómo armar una lista parlamentaria con esta ley de cuotas. ¿Y cómo son las listas? Supongamos que son 2 listas parlamentarias. ¿Va la democracia y todo el resto? ¿O la democracia cristiana y todo el resto? ¿O la democracia cristiana y alguien más contra otro? Bueno, pero si alguien puede anticipar eso hoy día, no sé, pues hay que subirle el sueldo 10 veces porque es imposible. O sea, Guille condiciona nuevamente. Esto fue una carambola al no ir a primaria. O sea, hay que esperar ahora. Guille, ahí va a haber una noticia, una atención en desarrollo. Y junta la firma, porque ya toma un camino. Que efectivamente yo creo que es el camino correcto desde el punto de vista político para tener alguna opción, alguna viabilidad. Sobre eso los partidos van a tener que negociar una lista sin saber si tienen candidato o no. O sea, puede que Guillermo junte las firmas, puede que no las junte. Po. O sea, cada día mientras vamos a tener a Piñera enfrentado con el Frente Amplio. En la pre-campaña legal televisiva, recomiendo mucho la columna de mi amigo Carlos Correa hoy día en La Tercera, donde analiza este tema de que finalmente es el oficialismo el que se queda fuera de la tele. Y la tele es un tremendo cañón en política, o sea, todavía sigue siendo muy decisiva pese a todos los problemas de audiencia, la crisis de la industria, las redes, etcétera. Lo que no está en la tele no existe. O sea, vamos a tener una primaria, eventualmente, entre la izquierda y la derecha, y el centro licuado en un conflicto interno que lo desangra. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Mirko, en principio con el principio. Si no está en la tele, no existe. Pero no minimicen tanto la radio, Gabriel. Pero no minimicen, yo quería decir exactamente eso. Primero, no minimizar la radio. En segundo lugar, por lo siguiente, no porque nosotros estemos en la radio y no en la tele, sino fundamentalmente porque hay una anomia de comportamiento ciudadano. Y entonces la tele es creíble hasta por ahí hoy día, ¿no? Sí, pero es lo que tú Cuando ves. te dan las 11 de la noche, te dicen te vamos a transmitir a las 11 de la noche, te transmiten a las 12, la gente... Pero en la sociedad de la imagen lo que no ves, no sé, por eso. Pero ¿no? créame que a las 12 de la noche hay harta gente viendo tele. Es una burbuja política la que se está viendo hoy día. Es una burbuja política. Esta burbuja política no tiene un principio de orden. No tiene. Y eso es convocante. Cuando de repente hay alguien que se sale, un penco que se sale de esta cuestión, ya que no es lo previsible. En la incertidumbre de un resultado incierto, mucha gente se va a aproximar a votar. No es una mala apuesta la que hace Guillier, porque si prende lo de Guillier, y si el montón de gente que está en la casa o que no se refichó, que no quiere decir, no, yo firmo por este candidato, se puede crear de repente una masa crítica que entusiasme o entre al circuito de otra manera. Yo no veo cómo
podría ser diferente, la verdad. Hay una cosa que durante mucho tiempo fue el único tema que había para definir las candidaturas y que de repente se obvió en esta cosa. Inevitablemente estas candidaturas tienen que pasar por este nuevo validador que se llaman las encuestas. Y tú vas a tener que ver cómo funciona Carolina Goich frente a las encuestas, que hasta ahora ha funcionado mal. Y que no se diga que no ha hecho campaña o que no se sabe que es candidata, ¿no? Es candidata y se ha movido, pero claro, quizás no con toda la fuerza que lo va a poder hacer ahora. La Academ de hoy registra que ella aumenta de manera importante, creo que 13 puntos en nivel de conocimiento, pero no sube nada en nivel de votación. Que tiene que responder de ciertas cosas. Ese es un dato no menor. Yo de verdad creo que es bueno decirlo, ¿no? A mí me parece que el ajusticiamiento de Rincón en la Junta no tiene nada que ver con es un negocio tonto, es un balazo en los pies que... En ese momento para ella. Sí, para ella. Por lo siguiente, porque no tenían ninguna necesidad de hacer algo así, donde van a aparecer los antecedentes, que uno de los principales testigos es un gallo que está condenado por alimento en un tribunal y en fin, qué sé yo, y donde se han pronunciado las instancias previamente. Entonces mezclar dos cosas, la recuperación de la vieja imagen con este acto de ajusticiamiento en la plaza pública de este cristiano, que yo no estoy para nada de acuerdo con lo que haga Rincón o no. No, pero me parece que la política, de alguna manera, esa recomposición debe ser exactamente una cosa relativamente cierta. Si lo que alega el fiscal nacional es que no tiene instrumento y no la ambigüedad que con unos sí, con otros no, en este caso específico, pero ese es una guirnalda que se ponen, no estando de acuerdo con Rincón, lo estoy diciendo, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Además, por la misma razón por la cual un partido que teóricamente es desafiante, no joven, puede. choro, como Revolución Democrática, baja a la Javiera Parada porque la Javiera Parada tiene un accidente con 2 copas o 3 copas en el cuerpo. Lo voy a decir contigo, bueno, Chaco, yo sé que estamos en desacuerdo, pero yo voy ella lo a hace decir bien, porque parte de Ella reconoce, yo voy a decir una cosa que a lo mejor políticamente es muy incorrecta, pero yo la has siento. dicho 2, ya que te la sacaron aquí en Twitter, te dijiste que para su votante Carolina Goich es rubia, de ojos azules, y de dónde van a sacar tanta candidata mujer, dice el pelado Nacho, y así, agárrate porque vaya a galopear. Bueno, pero voy a decir una tercera, en caso específico del Frente Amplio, este protofascismo, en ciertas actitudes, en que son censores, son catones, ¿no es cierto? Carlos Ruiz diciéndole, no te permito, a gente de su propio, por una opinión, a Alberto Mayol, no te permito. ¿Qué no te permite? ¿Qué? ¿De qué libertad me están hablando los jóvenes, Juan? Si aquí ser viejo es peligroso frente a ellos, Juan. Cuidado los viejos que andemos circulando por ahí, Juan, que nos encuentren medio feos, Juan, y nos peguen. Entonces son skinhead, ¿qué es lo que son? No, pero entonces mi punto es que hoy día la forma, lo que se ve, pasa a tener un peso de pronto desproporcionado respecto del fondo, digamos. Y tú dices, quiero mandar el mensaje de que nosotros no vamos a tolerar ninguna cuestión acá allá. No, con sí, Rincón... O sea, Carola Goich emprende su viaje a primera vuelta desde un lugar que se saca una mochila, una carga, porque dice, oiga, su partido no se ha pronunciado sobre este caso. Las campañas son en los medios, Santiago. Está bien. Son en los medios y los medios pero van a preguntar no por Rincón. En plaza pública de gente cuando sabéis que por pero aclamación... Si es con ajusticiamiento, pues. No, bueno, por pero yo no supuesto estoy que en cuchillo, en medio de la Revolución Francesa, ni me siento fuché. Bueno, pero por eso estáis fuera, pero adentro es así. Pero lo que yo creo es lo siguiente, mira, parte de lo que dice que van a hacer el rescate de la confianza, de la seriedad, de los equilibrios, etcétera, pasa por el respeto de las formas. Si los órganos, las instituciones, dice Avichai Margalit, que me gusta mucho, un libro sobre la sociedad decente. En la sociedad decente las instituciones no humillan a sus ciudadanos. No humillan a sus ciudadanos. Y esos son los partidos políticos, los tribunales de justicia, en fin.
cuando estamos acostumbrados que las humillaciones son parte de los valores del comportamiento político, estamos mal. Todo el mundo se ha quejado de que a Lagos lo trataron mal. Perdónenme, Lagos perdió exactamente con las mismas reglas que ganó Carolina Goich. Exactamente con las mismas. Lo que pasa es que los socialistas son unos medios picantes, estos que le ganaron, son los picantes, son los nuevos, que nadie sabía que existían. Pero, por favor, sociedad de privilegio, sociedad discriminatoria. Yo de verdad creo, me chocó realmente, a lo mejor. Lo de Rincón, dices tú. Lo de Rincón me que chocó. Se mezclara justo en... Que se mezclara. No, a mí me parece interesante tu argumento, porque justamente toda tu generación, yo leí a Ascanio Cavallo el domingo, muy buena la columna, sí, bueno, para develar el profundo miedo que siente la generación de la transición respecto de los desafiantes, con nuevas prácticas, con nuevos valores, con otra mirada. Entonces, inmediatamente, lo que hay de todo ese mundo concertacionista que se sintió abofeteado con el 2011, con el ninguneo de la transición, básicamente, y que tiene un doble impacto con la caída de Lagos, ¿no? Que era la vuelta por los fueros de ese mundo, ha salido a despreciar a toda la gente que marchó el 2011 y hoy día construye el Frente Amplio desde el lugar de la pureza moral. Entonces, claro, o sea, Ascanio escribe con el sombrero de decano, lobista, presidente Tironi, asesor de la Cancillería, columnista político. En ese mundo eso es ético, es perfecto, es posible. Ahora, perdón, pero hay otro mundo donde eso empieza a ser cuestionable. Del que vengo yo. En eso consiste. Del que vengo yo, que no soy lobista de nada, ninguna cosa. En eso consiste el quiebre, ¿no? Entonces, claro, se ven enfrentados a eso. Pero porque es interesante, porque eso es generacional, ni siquiera tiene que ver con militancias políticas, ¿no? Santiago Escobar. No, pero yo de verdad creo que aquí hay un debate cultural muy profundo. Esta es una sociedad de humilladores. Uno de los principales legados que nos dejó la dictadura es la humillación de la gente. Los juicios sobre derechos humanos pendientes son humillación de la gente. Los arreglos, las insinuaciones sobre que es posible, que esto es una cuestión vieja, son humillación de la gente, como es humillación también de la gente, porque el derecho a la vida implica el derecho a la buena muerte, que el Estado se transforme en un órgano vengativo y haga polvo a los tipos que están a punto de morirse porque fueron violadores de los derechos humanos. La humanidad, desde el punto de vista del desarrollo del Estado, exige además que haya una actitud misericordiosa respecto de sus ciudadanos. Si el Estado es el garante del bien común, y parte del bien común no es la venganza, es la justicia. Justicia que no se ha dado. ¿Por qué tenemos los milicos choreándose la plata en el milico gay? ¿Por qué? La plata. Porque nadie le ha metido a la institución Ejército de Chile control hacendatario, control del presupuesto, auditoría. Explícame en qué te estáis gastando la plata. Aparte del negocio con los militares, pues no tocarlos. Pues no. Además, no tocarlos, como decía Eduardo Santos, ¿no es cierto? Ustedes hacen como que... Sí, el precio de la democracia. Sí, el precio de la democracia. Entonces, yo digo, aquí, en esta recomposición, parte de esta discusión debía darse. Y yo te aseguro, Fernando, que ayer no hubo ninguna discusión ni que se acercara ni siquiera a las raíces de la ADC dentro de la Junta Nacional. Todo lo que yo reporté era una cuestión en que ya se sabía más o menos cómo venían los votos, cómo venían todas las cosas. Y estaba bastante cocinada la cosa de antes. Estaba muy cocinada. Sí, déjame recomendar dos artículos, o los dos del Mostrador, por supuesto. El titular de hoy, ¿no? Reporteamos ese día nosotros en la Junta. La Marcela Jiménez estuvo ahí hasta alta hora de la noche. Y en lo que había en el entorno de Goich era la claridad de que de aquí a agosto la candidatura tiene que estar en un 10% en las encuestas, si no estamos en otro escenario. Por mucho que muy importante. Se reafirme que va a primera vuelta, que es lo que tiene que hacer, ese es un deadline. Ahora, puede no tener ese 10% y el escenario político permita que siga también el porcentaje, pero hoy día ese es el deadline, ¿no? 10% a agosto, pasar a agosto como los viejitos. Y el otro artículo que quiero recomendar, nada que ver, lo pueden googlear en Google, de Juan Guillermo Tejía también, que se llama La democracia cristiana en mi suegra. ¿No? A propósito de estos factores culturales, una crónica muy notable, sarcástica como Tejía,
y te pone en contexto lo que es el Partido Demócrata Cristiano, más allá de las coyunturas, lo que representa en la historia de Chile. Yo lo recomiendo fehacientemente. Pero en todo caso, se desarmó a la semana, en 2 días, se desarmó a algo que parecía extraordinariamente bien tejido, que había una candidatura que había agrupado 4 partidos detrás, había desbancado nada más y nada menos que a un expresidente de la República en su partido, en el Partido Socialista. Se miraban las cosas, pero con una tranquilidad, optimismo. Y de pronto esta decisión de la DC genera para la DC un desafío extraordinariamente, yo te diría, demandante, que es cómo conseguir que esto que se ha agrupado en torno a la candidatura de Carolina Goich no termine amagando las posibilidades de una cooperación parlamentaria y no termine en lo que ha sido cada vez que las coaliciones han tenido 2 candidatos donde finalmente, te guste o no te guste, quieras o no quieras, tu contrincante es tu compañero de coalición. Mira, Fernando, y eso causa daño. 2 cosas muy cortitas. La primera es que, dándole razón a Mirko sobre lo que observa, en contra de lo que yo pienso, digamos, yo creo que efectivamente uno también cuando analiza estos procesos políticos está muy imbuido de la cultura a la que pertenece. O sea, uno no se cambia rápidamente de una cultura a otra y entonces le hacen más ruido ciertas cosas que chocan con ciertos valores o la manera. Que fue lo que me llevó a mí a pensar. Yo pensaba que era imposible que ganara, que perdiera Lagos en el Partido Socialista y me equivoqué. Lo dije aquí y pedí incluso disculpas por mi predicción. La segunda cosa es lo que tú señalas sobre la competición. Me retrotrae una cosa muy de fondo donde nadie dice nada sobre esto y es que el sistema político no tiene mecanismo de incentivación de alianza política. O sea, después de esta elección parlamentaria y cuando se analice la ingeniería va a quedar puesto el sistema ¿para qué? Para hacer una reflexión sobre el semipresidencialismo, sobre la jefatura de gobierno, sobre cómo administrar el país, sobre lo cual, a propósito de programas, no le hemos escuchado nada a nadie. Es más, chutearon de una manera, yo creo, indefinida el tema de las regiones. Nos tenemos que ir. Mirko Macari, Santiago Escobar, muchas gracias por haber estado hoy día. Partimos bien la semana. El pobre Santiago lo noto ahí ya. No, está bien, venía ahí estoy resfriado nomás, pero me apasionan estos temas, Fernando. Además, tú provocáis con tus editoriales, que a mí me gustan. Pero bueno, son entonces uno llega... Esto es el único objetivo que tiene una editorial, es tratar de generar... el derecho a no estar de acuerdo. Claro, no me estoy quejando, estoy muy de acuerdo, entonces... Nos vemos mañana. Chao, que les vaya bien. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada.